Bien. Tienen que aceptar Aceptar. con un Sí, cartelito. Ahí va. Bueno, arrancamos. Bueno, vamos. buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que estén viendo o escuchando esta conversación. Estamos en el ciclo Conversaciones del Teatro Nacional Cervantes y vamos a conversar hoy con Luigi Serradori, que es director y dramaturgo de Otilia Buenaventura. Otilia Buenaventura es una obra que está en cartel actualmente en los meses de julio y agosto del 2023 en Montecaseros, provincia de Corrientes, y que forma parte del ciclo Produce en el País. Luigi, te voy a presentar y después arrancamos a conversar, si te parece. Dale, dale. Luigi es director, dramaturgo, actor, guionista. Esta obra, Otilia Buenaventura, ganó el concurso de dramaturgia del INT por la región del NEA en el año 2013. Algunas de las obras que publicó como dramaturgo son Las hijas idiotas, La casa de los colores, Los padres. Como director y dramaturgo, algunas de sus obras son El gran fracaso, Patria de hostia, Los reídos. Como actor me gustaría mencionar algunas escritas por Vicente Cito Lema, que son Gurka, Un frío como el agua seco, Una carretilla de música, La pasión del piquetero. Como cineasta o como trabajador del cine, también es guionista y fue guionista, actor y coproductor de una serie llamada Pueblo que fue, que ganó el premio Ficciones Federales del Inca en el 2014. Y también me gustaría mencionar que no es la primera vez que lo tenemos a Luigi en el Teatro Nacional Cervantes, porque en el año 2011 fue coprotagonista de Megafón o La Guerra, que fue una adaptación de la novela de Leopoldo Marechal, hecha por Adrián Blanco, Hugo de Silio y Germán Romero, y una producción del Instituto de Cultura de Chaco y del Teatro Nacional Cervantes en el marco de su plan federal. Y en el mismo año, Luigi también hizo El gran fracaso y estuvo actuando en el Teatro Nacional Cervantes en Buenos Aires. Bien, dicho esto, me gustaría preguntarte, estuvimos junto con Angelo Salomone, que es productor de gestión de públicos, que está acá eh, produciendo esta conversación. Estuvimos el fin de semana pasado en Montecaseros, acompañando una serie de actividades vinculadas a la coproducción Otilia Buenaventura. Y cuando llegamos, y empezando a conversar con Tamara Schwaderer, productora de Otilia Buenaventura, también miembro del grupo Raíces, que es un grupo que el año que viene va a cumplir 40 años de teatro. En esta ciudad de 24.000 habitantes del sur correntino, yo le comentaba admirada, diciéndole, me parece que ustedes son héroes, son resistentes, haciendo teatro acá en este lugar. Y ella me contestó, no, no somos héroes ni resistentes, sino que somos suicidas. Entonces me gustaría saber, Luigi, ¿qué son los raíces? ¿Qué pregunta para arrancar? Bueno, hola a todos y a todas y a quienes van a ver en un futuro próximo esta conversación o este conversatorio. Eh, Imagino por lo que charlamos que la pregunta tiene que ver con hacer teatro desde la periferia, ¿no? Hacer teatro casi como si fuéramos francotiradores que estamos ahí en los bordes. Eh, cuando tenemos la mirada centralista, digo, tiene que ver con eso, esta idea de el federalismo y el interior, y en nuestro caso el interior del interior. Como vos decías bien, Aimé,
el año que viene el grupo cumple 40 años. ¿Qué suicidio más largo? Está bueno para pensarlo así. O, en todo caso, tiene que ver con la persistencia, con las convicciones. Yo calculo que la respuesta tiene que ver con un humor muy particular, un sentido del humor, digo, muy particular, porque sí hay algo de dejarse la vida en esto. Pero yo creo que esto pasa en todo el país, ¿eh? Eh, lo que quiero es como separar la cuestión de, al ser una ciudad pequeña, que no nos convierta eso en unos rebeldes sin causas o en unos kamikazes. Bueno, kamikazes podría ser más que suicidas, porque la cuestión del suicida, bueno, tiene una connotación densa. Eh, entonces digo, 40 años del grupo, donde ya hubo un traspaso generacional, se inicia con mi vieja, Susana Bernardi, que es una de las fundadoras, y si planteamos el enfoque desde el lugar, desde el lugar y desde la decisión de que cada uno de los que estamos, cada uno y cada una de los que estamos en el grupo hoy, decidimos elegir vivir acá y hacer teatro, sí hay algo de dejarse la vida, pero también hay una decisión, hay un decidir, elegir vivir en un territorio y desde ahí dar la pelea, que es una pelea amorosa, que es una pelea brutal, porque el teatro en los grandes centros de producción sí está mucho más valorado y visibilizado que en ciudades más pequeñas, pero hay algo que es muy contundente y tiene que ver con los 40 años de un grupo que va a cumplir el año que viene. eh, y lo que estoy haciendo es planteando como una cuestión muy subjetiva, ¿no? De construcción y de legitimarse a lo largo del tiempo. No importa dónde. Los que estamos en el grupo que llevamos muchos años, elegimos hacer teatro desde acá y por eso celebramos este programa del Teatro Nacional Cervantes que nos permite desde nuestros lugares construir, crear, visibilizar a otros creadores y creadoras, como en el caso en este caso de escenografía, el escenógrafo que diseñó y realizó la escenografía, no es parte del grupo, lo convocamos para este proyecto, Daniel Lacosta, trabaja en las comparsas, tiene más un vínculo más fuerte con lo que refiere al carnaval, que tiene una impronta muy fuerte acá en Montecaseros y en Corrientes. Eh, no sé si estoy como divagando mucho en la respuesta, pero lo que quiero plantear y dejar como claro es que, en definitiva, creo que hoy en el país, quienes hacemos teatro, nos dejamos un poco la vida o somos un poco suicidas porque es un arte minoritario, digo, que no tiene el impacto que puede tener las series, con las plataformas que llegaron y están modificando nuestras formas de ver historias y de ser espectadores. Yo creo que esto pasa en todas las provincias y no debe ser ajeno tampoco a Buenos Aires o a otros centros de producción teatral que son muy potentes en el sentido de cantidad de producción, ¿no? Sí, bueno, la idea es divagar un poco y que podamos ir retomando algunos hilos que van a ir volviendo a aparecer a lo largo de esta conversación hasta que las velas ardan. Nos podemos quedar. En relación a, nombraste el carnaval y me parece que es importante para reponer algo del contexto, si podemos hablar de la particularidad de Montecaseros y también de cierta situación del hoy, del contexto Ujú. social, económico y también cultural. Un poco a lo que me refería cuando mencionaba esta posición de resistencia y que es lo que vos también acabas de decir, tiene que ver con quizás cierta poca diversidad de ofertas culturales para la Sí, práctica, ofertas culturales expresivas o artísticas. Entonces, tal cual. en ese sentido, el Carnaval de Montecaseros es reconocido más allá de nuestras fronteras
el arte de sus comparsas y de estos artistas y estas artistas que tenemos y que te tenemos a vos también, que formaste parte o que sos parte de, ya me contarás un poquito más de Karumberá. Me gustaría eso, que repongamos un poquito el contexto cultural y también socioeconómico de Montecaseros hoy. ¿Querés Dale. contarnos algo vos? Y bueno, y vamos Sí, ahí. sí, parto desde raíces, desde el teatro, para de ir expandiéndonos hacia, hacia esta cuestión sociocultural y la idiosincrasia que tiene Montecaseros. Nosotros hoy estamos en una sala que la logramos conseguir por comodato y es un galpón de ferrocarril. Montecaseros históricamente fue un pueblo de ferrocarril con una fuerza, una impronta muy poderosa. Es más, uno de los lugares, talleres donde se reparaban los trenes era Montecaseros. Cuando llega la década del 90 o llega el menemato, se privatiza, se cierra todo eso que era una fuente de trabajo muy poderosa. Los galpones fueron quedando abandonados, se estaban cayendo, los saquearon en el sentido de que sacaban las cosas, quedaron máquinas. Nosotros cuando ingresamos en 2006, porque desde que se funda el grupo en el año 1984 hasta el 2006, el grupo Raíces nunca tuvo un espacio físico donde pueda en la continuidad realizar su trabajo. Recién en 2006 pasó un montón de tiempo donde eh, éramos y eran, porque yo todavía no había ingresado, como nómades, ¿no? Ibas a un lugar, iban a un lugar, de ahí por esta cuestión de ciudad pequeña o de pueblo, molestaban, no te llevabas bien con las autoridades del momento y los sacaban. Esa pelea que dieron desde el año 84 hasta lograr conseguir el espacio físico que nos acoja y nos permita laburar día a día, fue tremenda. Yo la viví porque mi vieja estaba ahí, mi mamá, me crié en esos teatros, en esos lugares que eran por momentos improvisados teatros, ¿no? Entonces, desde ahí se cierra, se privatiza todo, esos galpones quedan abandonados, como gigantes abandonados, digo, como espacios vacíos, eh, y es un golpe muy fuerte, como de nuevo me voy de lo pequeño a lo grande, como pasó en todo el país. Los 90 fueron terribles, porque había una algarabía, y acá quiero plantear dos cuestiones: el carnaval como expresión de una alegría que por momentos puede ser utilizada por el poder para cegar a una sociedad, y los galpones y una ciudad y un pueblo que había perdido una de sus fuentes de trabajo más importantes, porque los 90 fueron eso acá y creo que en todo el país. Se celebraba no sé qué, había una estética de frivolidad, había como si no existiese un futuro, como si nuestros hijos y hijas no estuviesen viniendo, y así como estos espacios que eran fuentes de trabajo se abandonaban. Por otro lado, como contrapunto, el carnaval funcionaba como una suerte, siempre desde el poder, ¿no? Desde los poderes de turno, funcionaba como una suerte de canal por donde o venda para que no veamos o no vean lo que estaba pasando. Raíces en ese momento sí ya estaba dando una pelea y estaba diciendo lo que estaba pasando, con obras como Antígona la voz otra, que estaba planteando el tráfico de niños y niñas en Corrientes, a partir de entrevistas a Marta Peloni. Yo recuerdo que mi vieja, junto a Mauro Santamaría, un dramaturgo, director de Corrientes muy reconocido, hicieron una investigación sobre el tema, entrevistaron a Marta Peloni, y eso se montó en Montecaseros, y estamos hablando del año, creo, 95, 96, reelección de, del mismo, del riojano. Entonces, digo, estaba en un pequeño punto esa diversidad cultural, ¿no? El carnaval como manifestación de una cultura que busca atontar o confundir, o sí, eso,
y después una pequeña cultura que está dando una pelea de resistencia, como decías vos, Aimee, al inicio, contando otra historia, lo que estaba pasando, ¿no? Ahora voy al espacio. Ese espacio lo conseguimos en 2006 en un comodato con la municipalidad, que está a vencer ahora porque es por 20 años, en 2026 vence, y, y se convierte en nuestro espacio de creación, en nuestro espacio donde de estar abandonado, de tener telaraña, lo que sea que el abandono provoca, a talleres de teatro. Mucho tiempo se hizo un taller solidario que se llamó La Dominga, donde niños y niñas de los barrios más periféricos o de los barrios populares podían acercarse al teatro y que no era algo que conocían, no tenían la posibilidad de conocer. Las obras de teatro, canto bares, donde los músicos podían encontrar un lugar también donde mostrar su arte. Eh, Eso es un poco la idiosincrasia que tiene que ver con los orígenes de raíces. Y por otro lado, también tengo que decir, en lugares como Monte Casero, nunca existió, como en muchos otros lugares pequeños, un plan cultural de desarrollo serio. No se puede hablar todavía de mercados ni de industrias culturales. Entonces, la pelea que dan los artistas y los y las creadoras eh, es es fuerte porque te tenés que sostener, te tenés que seguir formando en el lugar donde elegiste, y ahí entra, creo que hay que decirlo, en el año 98, 97, 98, con la ley del Instituto de Teatro, que nos posibilita a los que estamos en las periferias tomar cursos, talleres, formarnos, becas de creación, y eso fue una herramienta clave para poder sostener la actividad y no quedarnos en lo que nos permitía el territorio, ¿no? Porque los territorios te dan todo, lo que tiene que ver con la naturaleza, con las texturas, las músicas, la idiosincrasia, pero también limitan a la hora de conectar puentes con otros centros de producción que tienen más desarrollo en lo que refiere a capacitaciones, formación y todo esto. El INT en eso fue clave para todo el país, ¿no? Sí, en ese sentido lo de la resistencia también tiene que ver con esa falta de apoyo del Estado, que el INT puede, que aporta Claro. muchísimo en ese sentido, pero que también hay algo en relación a otros poderes del Estado que sigue siendo una deuda. Entonces ahora es donde estamos ampliando la asociación Amigos del Teatro Raíces y les vamos a pasar un número de cuenta, un alias bancario por el chat para que puedan aportar y que podamos abrir ahí las recaudaciones. Em, Bien, me gustaría que nombremos a los integrantes del grupo Raíces. Em, Dale, dale, dale. Voy a nombrar a los a los integrantes del grupo. Bueno, perdón, me quedé con algo, lo comento rápido. Montecasero es un lugar tripartito. Digo, tenemos en Balsa, cruzamos a Bella Unión, que es Uruguay, en 20 minutos, y de ahí se cruza a Barra do Cuarén, que es Brasil. Eso también impregna nuestra forma de ver el teatro, de construir el teatro, pero por ahí lo abordamos más adelante, que cuando vayamos a la cuestión de Otilia o de las obras de raíces. Eh, la murga llega mucho, el carnaval también viene desde Brasil. Quiero decir que es una zona fronteriza con una importancia territorial muy fuerte que se viene capitalizando o se viene tratando de desarrollar en los últimos años con la creación de un puente. Todo eso yo creo que va a marcar un antes y un después en nuestro territorio, y vale decirlo, ¿no? En relación al grupo, ¿sí? Voy al elenco porque ahí nombro al grupo y también estoy nombrando a los creadores y creadoras de Otilia. En la actuación está el chino Sebastián Cardoso, es el actor que con más antigüedad en el grupo, un actor súper talentoso que maneja todos los registros, digo, de la actuación. Eh,
no sé si dar así ejemplos, porque por ahí no se ven las obras, no se vieron, pero la última producción que hicimos, que fue Los Reídos, él trabaja un grotesco, un registro de actuación que es el grotesco, el humor, desde un clown muy orgánico, muy singular, muy bello, y acá está en un registro totalmente opuesto, aunque tiene el personaje de Otilia pinceladas de humor que están implícitas en el texto, él como actor está habitando la furia, está habitando otras intensidades. Eh, Paloma, Serrador y Schwaderer, eh, ingresa hace muy poquito, digo, pero tengo que decirlo, es mi hija, pero se crió en los teatros, digamos, así como me crié yo también, pero este es su primer trabajo también de una frescura, una presencia escénica muy bella en todos los sentidos. En la asistencia de dirección está Guillermo Zambón, un compañero del grupo que lleva ya 8 o 9 años en el grupo, también fue clave, una pieza clave, como todos y todas en este proyecto, pero estuvo ahí al pie con todo lo que implica la asistencia de dirección, ¿no? Tener en cuenta todos los campos que implican y los lenguajes que implican la creación de una obra. La productora local, clave también, Tamara Schwaderer, Perdón, una... estoy llegando un poco tarde con las imágenes, pero ahí Dale, quería vos mostrar, repreguntame lo que quieras y nos vamos deteniendo para que no quede yo solo hablando. ahí quería mostrar, esta es una imagen de Sebastián Cardoso, el chino, interpretando a Otilia Buenaventura, y ahora vamos con otra de Paloma. Ahí después podemos compartir otras Sí, imágenes de Otilia también. ahí están los dos que ponen el cuerpo, la energía eh, y todo lo que hay que poner a la hora de subirse a las tablas. El chino, Sebastián Cardoso, y Paloma Serradori, Schwader. La productora local, Tamara, clave, pieza clave, porque digo, a la hora de construir una obra, son tres, digo, durante los ensayos somos todos clave, ¿no? Pero hay tres figuras que tienen que contemplar todos los aspectos de una producción, ¿no? Y yo ahí creo que tiene que ver con la dirección, la asistencia y dirección y la producción local en este caso, ¿no? Eh, Diseñadora, yo estoy leyendo desde el programita también para no olvidarme de nadie, porque diseñadora y realizadora de vestuario, Laura Piñón, Ahí yo una vuelvo compañera con del el chino. grupo, Sí, ¿sí? Una compañera del grupo que, fíjate vos que cuando estábamos en los talleres, estos que te comentaba antes, para chicos y para niños y niñas, ella empezó, después se va, viaja, se va a estudiar a otro lugar y vuelve a ingresar al grupo, ¿no? Ella ingresó hace un par de años, 2 años, para diseñador, realizador escenográfico, Daniel Acosta, que te comentaba antes, acá se ve un poco cabecilla le más, decimos, perdón, acá se ve un ¿sí? poquito más los vestuarios, parte de los vestuarios de Otilia Buenaventura, estos A pijama, cargo a de cargo Laura Piñón, sí, sí, de estos pijama y desabillé que están invertidos entre Otilia y el hijo de Otilia y Paloma, que hace de la voz, la voz y la hija y la de hija. Y la la hija, nieta. digo, del actor, nieta de Otilia. Ujú. Sí, jugamos ese contrapunto que además está en escena desde las intensidades, la intensidad que juega el chino a la hora de componer o de vivir a esta Otilia Buenaventura, está en un nivel alto, jugando sus matices, sus variaciones, pero el texto lleva a eso, cuando lo charlábamos con el chino, era acá lo que necesitamos es habitar la angustia, habitar el desparpajo que ya está implícito en el texto y la furia que plantea el personaje con estas pinceladas de humor que puede aportarle el chino. Y Paloma,
como contrapunto, como construcción, como singularidad de su cuerpo desde una energía distinta. Jugaba un contrapunto que armonizaban los dos muy bien, ¿no? Porque muchas de las cosas que que nos plantean así después de las funciones parece que la voz está leyendo el pensamiento, leyéndome el pensamiento, porque cuando dice respirá, Otilia, respirar, recordá que son palabras y es difícil trabajar con ellas. El espectador está sintiendo eso y, bueno, siente el alivio, el remanso cuando la voz lo reconoce en ese sentido, ¿no? Entonces ese contrapunto de energías eh, se dio de una manera muy interesante y muy orgánica trabajando. Diseñador de iluminación, lo leo así como pidieron los compañeros si querés vamos a la escenografía, cabecilla, ya que va la imagen. Bueno, acá es una maravilla lo que hizo Daniel Acosta, de un laburo de detalles, de obsesión en el mejor de los sentidos, de una cuestión obsesiva que trabajaba esos ventanales, la cuestión corroída, porque la idea es un jardín que se viene abajo en decadencia y que está siendo tomado por la naturaleza con vidrios rotos. Lo trabajó con un detalle maravilloso. Y esta es una de las imágenes que mejor lo representa, ¿no? Tenemos el ay, como la fuente me viene, pero no es la fuente, El estanque. el arroyo Oh. que está, el estanque, claro que dije, eh, que está al frente, los ventanales atrás del jardín, este jardín de Otilia, las sillas, las mesas, todo creó él, lo construyó, lo diseñó, lo pensó y lo ejecutó, digamos. Hace un laburo maravilloso. Daniel Acosta es un artista del carnaval y eso mismo se ve después en los trabajos que hace con la comparsa en la que él trabaja, que es Carumberá. Bueno, ¿qué más decir? Estamos hablando también de la luz, diseñador de iluminación. Lo leo como nos pide el Gordo Sánchez, Carlos el Gordo Sánchez. Eh, Planteamos un diseño de iluminación que esté jugando con los claros oscuros, en sintonía un poco con el vestuario y en sintonía también con uno de los conceptos que aborda Otilia, que tiene que ver con la identidad. Un hijo que para acercarse a su identidad tiene que interpretar el personaje de una madre que no conoció. Esa es la premisa de Otilia Buenaventura. Este actor hijo que no conoce a la madre, pero esta madre deja este texto escrito. La única manera que él tiene de acercarse a ese mundo que le fue arrebatado es representándola desde el teatro. Entonces, estamos partiendo de una identidad que tiene muchos claros oscuros y desde ahí jugamos un poco vestuario, el concepto de la iluminación, y la palabra también habita mucho, si bien es verborrágica, es una palabra agresiva, que explota, que agota por momentos, también es una palabra cargada de claros oscuros, ¿no? Sigo con el diseñadora de maquillaje y maquilladora Valentina Coco Centurión. Ahí hubo mucha prueba también. En un principio teníamos una idea de trabajar en la voz, un maquillaje más como una naturaleza que va tomando su cuerpo, pero nos quedaba muy cargado todo. Todo estaba como cargado, ¿no? La escenografía, la intensidad de la actuación en Otilia también estaba arriba. Entonces buscamos algo mucho más simple que se resumió en la mirada, porque la mirada de Paloma como actriz y que la fuimos trabajando es una mirada intensa, fija, profunda. Entonces buscamos remarcar eso, más que nada. Y había que hacer el laburo de un actor de 48 años que tiene el chino, convertirlo en una mujer, caracterizarlo en una mujer de 65, 70 años. Entonces, bueno, ahí Valentina hizo un laburo muy interesante. La música original de Valentín de Alvera, y bueno, ahí ya estoy con todo, la dirección de Luigi Serradori. Bien. Y dijiste algo antes acerca de la importancia
del carnaval como lenguaje, y me gustaría Ujú. que caracterices un poco la poética que el grupo Raíces construye en torno a Otilia, y también que la distingas, o que quizás por contraste o por similitud, de otras obras que han hecho ustedes. A ver, el carnaval tiene una impronta fuerte, yo creo que está muy vinculado a la actuación que nosotros buscamos conscientemente y que tiene que ver con un entrenamiento que mi vieja trae de Cuba cuando viaja a Cuba en el año 92, a la ITALC, que era la escuela de arte dramático más importante en ese momento de Latinoamérica, y tiene la posibilidad de viajar con el grupo, y ahí conoce a su maestro, Jean-Marie Binoche, quien le transmite este entrenamiento que es específico para el actor, ¿no? Es un entrenamiento que busca desarticular cada parte del cuerpo, trabajando la respiración como energía. No estoy diciendo nada nuevo, digo, pero realmente este entrenamiento a lo largo del tiempo, en la continuidad, eh, a nosotros nos resulta muy potente y muy interesante. Busca eh, trabajar nociones que hay que internalizarlas, de oposición, busca un cuerpo poético en el espacio, no el cuerpo cotidiano de la calle o el cuerpo atrofiado, porque el entrenamiento plantea que el sistema y las formas de producción que tenemos y de laburo en la calle van atrofiando nuestros cuerpos. La columna vencida, andamos siempre así, laburo de oficina o de lo que sea burocrático, nos lleva a que la columna se vaya venciendo y no estar, digo, erguidos, qué sé yo. Todos esos vicios que el cuerpo va tomando porque está viviendo día a día durante años, décadas, en situación de sumisión constante por formas de producción que tiene el capitalismo y que sistematizó. Entonces, este entrenamiento lo que dice es desarticular todo tu cuerpo. Lo explico sencillo, es mucho más complejo y probablemente suene muy tonto lo que diga, pero bueno, lo digo igual. Desarticulo cada parte del cuerpo, lo doto de una conciencia que tiene que ver con esta respiración y esta energía, y lo vuelvo a integrar desde mi singularidad, y también con esta respiración, con esta energía y con esta conciencia, soy yo con mi singularidad, pero soy yo con mi singularidad en lo grupal. Es decir, no puede existir lo singular si no está tomado, si no está siendo visto y aceptado por el otro, por lo diferente, por lo grupal, por lo colectivo. Todas estas nociones se trabajan en el entrenamiento con ejercicios físicos concretos. Eh, este entrenamiento, cuando nos llega a nosotros, lo elaboramos y se ve en el cuerpo del chino, porque el chino es el que más años lleva haciéndolo, se ve en el laburo de Otilia, digo, es un cuerpo que está en estado, por momentos, lo que llamamos estado heroico, ¿no? Tiene segundos, porque uno actúa durante 50 a 55 minutos para alcanzar 4 o 5 momentos que son heroicos, ¿no? Donde se suspende todo el tiempo, desde el actor, digo, ¿no? Eh, este entrenamiento con estas potencias para nosotros, conectado con la impronta que nos da el carnaval, que tiene que ver con la desmesura, que tiene que ver con la celebración de la carne, eh, logra a mi vieja y nos transmite una combinación muy interesante y singular, porque yo veo obras de teatro, digo, de la región, de compañeros y compañeras de la región, voy a una fiesta nacional, veo obras de teatro de otras provincias, y sin hacer una valoración de bueno o malo, si hay algo que tienen los cuerpos, las actuaciones de nuestro teatro, es su singularidad. A algunos les gusta, a otros no, esa intensidad. Y la impronta tiene que ver, sí, con este entrenamiento y el carnaval como aceptación de una identidad cultural y de una idiosincrasia en la que nosotros nos construimos como sujetos, como cuerpos, con nuestras músicas, con nuestros decires. No sé si respondí por ahí, Iva. Sí, sí, sí. Sí, iba por ahí la pregunta un poco en relación también a en qué
otra de las preguntas que tenía era en qué consiste ese entrenamiento del grupo. ¿Es entrenamiento físico, rítmico, gestual y vocal? Físico, todo, se labura todo. Es un entrenamiento que dura 1 hora. Nosotros antes de cada ensayo se hace el entrenamiento, a veces se lo hace más breve por una cuestión de tiempo o de resumen, de condensación, para que el actor no se desgaste, porque tiene un entrenamiento que se hace, lo hacemos durante muchos años, lo venimos haciendo. Se trabaja cada parte del cuerpo, tensión, distensión, desarticular, relajar el cuerpo, pero con conciencia de esa parte para volver a integrarlo en un todo. Se trabajan nociones de, a ver, pero porque el mismo Binoche, cuando le transmite a mi vieja, y mi vieja tiene sus preguntas, ¿no? Le dice: la inteligencia en los pies, el actorcito en la nuca. Las respuestas encontrala haciendo el entrenamiento, no te las voy a dar yo. Con esto no hay ningún misterio, digo, pones el cuerpo bajo rigor en un entrenamiento, con conciencia, y crees en eso, y va a funcionar. Digo, funciona como una suerte de, como funciona la religión, digo, quitándole todos los dogmas. Eh, pero bueno, tiene que ver con eso. Dije Eh, que iba a ser media tonta mi explicación, así que... no, me hace pensar en los comentarios que hubieron esta semana que tuvimos funciones con grupos de los últimos años de escuela secundaria, y algo que había llamado la atención era la actuación del Chino, de Sebastián Cardoso, y una de las preguntas también era cómo él salía de ahí, o sea, cómo hacía para Sí, salir después y para volver, digamos, cómo volvía después a la casa, era una de las preguntas que hizo uno de los estudiantes, porque esos sí. niveles de intensidad eso se transmitían enormemente a la platea, y se percibía un laburo muy singular a nivel energético. Sí. Bueno, tenemos esta idea, digo que tampoco es original, pero creemos en eso. Uno sube a escena suena drástico, pero bueno, lo digo, a morir en el escenario. La pregunta que nos hacemos nosotros siempre jugando, o problematizando el tema de la actuación es: ¿dónde queda cada uno? ¿Dónde queda el Chino cuando está actuando? ¿A dónde se fue? La respuesta que nos aparece tiene que ver con el actorcito en la nuca, el que registra la cuestión técnica. La voz está llegando, estoy vocalizando, está llegando la información, viene esta acción, esta otra, el gesto bello, seleccionar el gesto bello que es en el momento. Ese es el actorcito en la nuca, como un pequeño operador del cuerpo y de la psiquis del actor. Pero nos preguntábamos también dónde queda el actor, porque uno se deshabita, lo que hace es renunciar al yo cuando actúa. Eso creemos nosotros, y yo lo veo en el Chino cuando está actuando. eh, ¿A dónde se va ese yo que está todo el día, o esa construcción que uno tiene de uno mismo? Eh, la respuesta no tenemos, porque habría que, no sé qué hacer. Y esas intensidades sí las vivimos, las buscamos, y tiene que ver con un laburo, y tomarse en serio, sin solemnidad, pero en serio, lo que significa actuar. Actuar realmente es arrojarse a un vacío con algunas premisas y algunas estructuras o redes de contención, pero siempre hay un margen de vacío, sobre todo en obras como Tilia, en donde el arco dramático del personaje es: soy un actor, hijo de esta mujer que vivió el horror en su cuerpo, yo soy producto de ese horror, y quiero habitar esa identidad, esa parte de la identidad. Y el arco dramático que tiene es empezar así, encima con su hija en escena, que lo asiste y juega como una suerte de actante, que por momentos va diciendo los textos y por momentos juega como una suerte de dirección. eh, y el arco dramático es terminar al borde del abismo. Digo, si queremos conocer la historia, y ahí entro en el tema de Otilia, si queremos conocer qué pasó durante la última dictadura militar o cívico-militar, hablar del horror, bueno, se paga un costo con eso. Y le estamos dando al teatro un lugar, o una potencia que nosotros creemos que tiene que tener, y la tiene. No es jugar
hacer o hacer como si, y me pinto un poco la cara y hablo del dolor. No, hablo del dolor en uno cuando está actuando. Hay intensidades y energías que pasan factura. Cuando el chino termina la función, bueno, se lo ve en un estado ahí de que está volviendo, sin hacer ningún tipo de super épica ni dramatizar. La actuación es bellísima. A ver, ahora te veo moverte de vuelta. El Zoom tiene esas cosas, pero te Ay, escuché. se cortó. No, yo te escuché hasta que Ah, el chino vuelve. A ver, claro, vuelve y lo vemos. Era lindo eso que dije, no lo voy a decir de Lo nuevo escuché igual. todo. Bien, Ángelo. Vuelve. El chino en particular, además, él es un tipo muy callado, reservado, no dice nada, se sube a escena y explota, o se prende fuego. Lo estoy viendo a Alejandro Barbosa, un compañero, colega de teatro, que lo vio en otros trabajos, Patria de Hostia, Los Reídos, y también es así, la actuación al chino y este tipo de laburo y el entrenamiento le permitió jugar un fuego cuando se sube a escena que es único y todos en la región y todas lo celebran y lo conocen. Cuando él vuelve, está ahí como una épica súper dramática de que actuar es desgarrarse y no sé qué, no, pero sí implica un dolor y que paradójicamente ese dolor es goce, también es goce, ¿no? Eso era. eh, buenísimo. Una de las cosas que dijiste en relación al tema de Otilia y esta cuestión de poner en escena eh, la última dictadura militar en el marco del teatro público. Me gustaría que hablemos un poco de eso, porque desde que yo trabajo en el Teatro Nacional Cervantes, recuerdo algunas pocas obras que se vinculan con ese tema y que son lecturas críticas de ese periodo, que no A mí. son unívocas. ¿Se escucha? Oh, Ah, no, se me cortó los últimos 4 segundos. sí, porque me apareció también que la conexión estaba inestable. Bueno, em, en relación a la programación del teatro público, la presencia de obras que tocan el tema de la última dictadura militar y que lo tocan de una manera que no es pedagógica, que no es en el mal sentido de la palabra, que no es unívoca, que son lecturas críticas de ese periodo y que también pueden cuestionar la resistencia armada y presentar a los sobrevivientes o a los desaparecidos no solo como víctimas, sino como sujetos complejos, políticos. Yo pienso, por ejemplo, en Un Domingo en Familia, que es una obra que dirigió nuestro colega del área, Juan Pablo Gómez, con un texto de Susana Torres Molina, y de forma más alejada, Las Benévolas, que fue un texto extranjero que tenía que ver con la banalidad del mal, con presentar un militar que había eso, que estaba escondiéndose en la Argentina eh, y bueno, y que justificaba su accionar. Entonces me gustaría que comentes algo acerca de qué pensás de la presencia, si es necesaria, de estos temas en la programación del teatro público. Súper necesaria. Súper necesaria porque la política está para idealizar y para ser optimista. El teatro no está para, entiendo yo, ¿no? Puede haber un teatro que esté para eso. No está para calmar conciencias, para idealizar. Yo creo que lo necesario desde el teatro es complejizar, problematizar las cuestiones, eh, eh, indagar tradiciones, porque si no somos como, vamos a terminar infantilizando en el peor de los sentidos, digo, al teatro. Si el teatro solo tiene que decir una cosa y no puede decir otra, es terrible y es trágico para el teatro en sí. Ahora, dicho esto, eh,
Otilia lo que plantea no es una crítica a la época, a la dictadura, al tomar las armas. Digo porque lo comentaste recién, Aimé, no plantea una crítica al hecho de tomar las armas. Lo que plantea es cómo ve hipotéticamente, perdón, ahí se me cayó el pucho, ahí está, una sobreviviente. Ese es un enfoque que por ahí no aparece tanto en el teatro cuando se abordó ese tema. Alguien que sobrevivió a la dictadura y vivió el después, la postdictadura, y el profundo desencanto que le genera ver lo que pasó con lo que hicieron de ellos y de ella. Gente que puso el cuerpo, que pagó un costo y que después, en un momento del texto dice, somos mucho más que víctimas, ¿no? Porque me parece que abordarlos desde el lugar de la juventud maravillosa y quedarnos solo en esa frase o en ese concepto es también simplificarlos, minimizarlos. No estamos diciendo que eran jóvenes dispuestos a dar la vida para un mundo mejor. Digo, si eso no alcanza y no es valeroso, ¿qué es valeroso? Cuando hoy tenemos, digo, un país en donde en gran parte los jóvenes están dispuestos a dar la vida para ser narcos, no para transformar el mundo y que sea más justo. En ese sentido, sí, problematiza y hace, problematiza la pregunta por la época, ¿no? Ahora, esto no quiere decir, no habilita la teoría de los dos demonios, ni demoniza, en el caso de Otilia, no está demonizando eh, esa parte de la historia y lo que sucedió, ¿no? Lo que quiero decir es esto, que quede bien claro. Yo creo que respetarlos y respetarlos históricamente tiene que ver con decir, no, es gente, eran guerreros, ¿no? Y soñaban y realmente creían que podían cambiar el mundo. No eran nenes de pecho que los agarraron de la nada y solo fueron víctimas, porque decir que solo fueron víctimas desde el hoy es como hacer un asistencialismo de las víctimas, ¿viste? Y dejo solo a la persona, la cosifico con ese rótulo de víctima. Y no, fueron algo mucho más maravilloso. Bueno, eso. Eso que en algún momento preguntaste si se entendía, em, te referís a si hay cierta inquietud en relación a si se comprende el posicionamiento ideológico tuyo con Otilia o tenía que ver con cuestiones argumentales. Porque repongamos un poquito, digamos, si bien Sí, ya lo dijiste, la trama, Otilia Buenaventura es una mujer de más de 60 años que ha sido actriz, que ha sido docente de literatura, que está muy formada y que también ha sido torturada y abusada durante la dictadura militar. Esa mujer sí. tuvo un hijo al que no conoció, producto de esa violación, y la obra lo que cuenta es ese hijo que encuentra, que también es actor, que encuentra el texto en el baño de una universidad pública, encuentra un texto escrito por su madre y de esa manera decide representarla y acercarse a ella en una suerte de ritual familiar. Para hacer ese Ujú. ritual es acompañado por su hija, que también interpreta a la voz, que es una voz de la conciencia, que es una interlocutora para el despliegue de ese monólogo de Otilia. Entonces, volviendo, la trama tiene a nivel argumental un nivel de complejidad importante y de metateatralidad y de capas, pero quería saber si tu inquietud tenía que ver en relación a la comprensión o bien con lo argumental, o bien con este posicionamiento, o bien con las dos cosas. Y un poco de las dos cosas. Eh, Primero tiene que ver con en el plano narrativo de la historia, si quedaba claro que este es un hijo, que lo que estamos presenciando es un ensayo. Y es en ese ensayo donde pasa esto con ese hijo, con ese actor hijo, donde el arco dramático plantea, voy a habitar
la piel de mi madre y el horror para acercarme al abismo, y eso trae un costo. Por un lado tenía que ver si ese mensaje llegaba, que se lo dice explícitamente al inicio, pero de todas formas yo así hago esa pregunta torpe, digo, pero necesito como que quede claro eso, o sea, tener el testimonio. Por otro lado, también caigo en la torpeza de la grieta, en el sentido de, si yo problematizo un poquitito sobre algo, te caen y te dicen, ah, este es un gorila, este no sé qué, y agota, cansa ya a esta altura que desde el teatro no podamos profundizar y aparezca el juicio rápido, fácil, el dedito que acusa. Eh, Así que en relación a tu pregunta, Aimé, tiene que ver un poquito con las dos cosas, porque hay una ideología muy maniquea que no quiere pensar, que no quiere ser autocrítica, que no quiere practicar la crítica. Y está bien, háganlo en la política, pero no lo trasladen al espacio del arte, de ningún arte. Déjennos trabajar tranquilos, hacer el arte que queremos hacer, pensar como podemos, porque uno también piensa y escribe como puede, no como quiere. A mí me encantaría ser Shakespeare, pero no soy. Eh, entonces, bueno, hay un montón de cuestiones ahí que tienen que ver. eh, y esto, devol devolvernos como hacedores del teatro una libertad que la tuvo siempre el teatro y la tiene y la reclama, desde donde entendemos nosotros que tenemos que hacer teatro. Si no, lo que hacemos es un panfleto partidario y eso que es laburar, digo, es laburar bien, pero laburar. No digo más porque ya si no. Pero sí, eso, ¿se entiende, no? Sí, 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 totalmente. Ahí Patricia se ríe, así que sí, yo creo que sí, que quedó claro. Me gustaría, en relación a esto que estamos hablando, preguntarte dos cosas. Por un lado, vos, Otilia, la escribiste en 2010, 2011. Me gustaría saber qué estabas, cómo surgió la escritura del texto y a la vez, en relación a lo que estamos hablando ahora, hay algo que me llamó la atención de la formación tuya, que es vinculada a Vicente Citolema, que es esta investigación en antropología teatral sobre los desaparecidos durante la dictadura militar en Montecasero y la estética del carnaval. Aparecía ahí en tu formación que entre el 2004 y el 2006 el grupo Raíces se estuvo dedicando a esto con unas becas del INT. Entonces, me gustaría saber un poco qué tiene que ver esto con Otilia después. Sí, Vicente fue clave para mi formación desde la dramaturgia. Y yo esto digo siempre y lo vuelvo a decir, yo tomé cursos desde el INT con dramaturgos así muy conocidos, reconocidos, de Buenos Aires, de otros lugares, pero donde más aprendí, además tuve un vínculo de amistad con Vicente. Yo sentí que cuanto más aprendí dramaturgia fue como actor. Ahí planteo una cuestión media inversa. ¿Por qué? Porque cuando yo interpreto obras como una carretilla de música de Vicente en el año 1999, que fuimos a un nacional, creo que fue la primera fiesta nacional de teatro del INT en Córdoba. Después en 2003, Burka. Y en 2005, La Pasión del Piquetero, sobre el asesinato a Santillán y Costequi. Cuando yo hago todas esas vivencias como actor y me veo atravesado por la palabra de Vicente, digo, ah, acá, esto quiero escribir yo, por acá quiero ir. Ahí aparece realmente, se abre una puerta y un deseo eh, por, por buscar una palabra, ¿no? Y una palabra que está relacionada con la poesía, con los poetas malditos. Entonces, bueno, Vicente es mi maestro en lo que tiene que ver con la dramaturgia, aparte de mi vieja, que tiene que ver porque es profesora en literatura, y en la dirección de actores y la dirección en general. Eso fue una beca, lo que comentabas del carnaval y la dictadura, fue una beca que pedimos como grupo, lo pide mi vieja, para todo el grupo,
donde hicimos la investigación del carnaval, porque lo que nos preguntamos fue qué pasó durante la dictadura y el carnaval. Acá el carnaval tiene 70, 80 años, no sé cuánto. Se hizo carnaval. Digo, yo al inicio comentaba cuando en los 90 el carnaval era una fiesta de celebración de la frivolidad mientras vendían todo. Durante la dictadura hubo un par de años de carnaval acá. Entonces la gente estaba bailando, celebrando, y eso era la cultura. Comento esto porque Otilia también interpela la noción de, o ciertas nociones de la cultura, ¿no? De cuando la cultura es funcional a los poderes y se convierte en una venda que no te permite ver. Entonces eso fue una investigación que pasó con el carnaval durante el 76 y el 82, hasta el 82, y los desaparecidos de Monte Casero, que son cinco personas. Entonces hicimos una investigación, se escribió un texto, se llama Tupiná en el País de las Pesadillas. Es un texto que no lo realizamos nunca, porque se jugaba una intertextualidad también con Alicia en el País de las Maravillas. eh, y bueno, ahí antes ya lo habíamos conocido a Vicente y fue muy, muy provechoso. Vicente era un gigante amoroso, era poeta, abogado, dramaturgo, un luchador de los derechos humanos, fue uno de los fundadores de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, fue el primer rector o director de la universidad. Eh, Tuvimos el honor de conocerlo y yo de entablar un vínculo con él, eh, uno de mis momentos más difíciles, él me tendió una mano maravillosa, pude estar en su casa, me mostró la habitación donde había alojado él a Jacobo Figman, un poeta que estaba en el hospicio El Borda. Me estoy yendo, ¿no? Para años atrás, y él lo saca de ahí, lo lleva, lo tiene un tiempo y sigue escribiendo Jacobo Figman. Bueno, tener esa posibilidad a mí me dio muchísimo a la hora de sentir, pensar, construir una palabra. Después tomé talleres, que los talleres, viste, generalmente son pagar la cuota y le decís, bueno, ¿me podés dar una devolución de este texto? Y bueno, a ver, y te ponen dos frases que yo digo, la construcción del aprendizaje sin afecto, sin amorosidad, es muy difícil, ¿no? Eh, Y entonces, Otilia entonces, y en el 2010, 2011, cuando arrancaste a 2000, escribirla, en qué andabas? y ahí yo estaba 2011 estaba con Megafono La Guerra, el proyecto la coproducción del Cervantes con Cultura de Chaco, Resistencia, y estaba con El Gran Fracaso. Entre 2010 y 2011 fueron los ensayos, 2011 estrenamos, y estaba con eso y estaba haciendo terapia también. Eh, eh, bueno, eso puedo decir Está bien, creo que ya es un montón. un montón. Em, Quizás como para ir cerrando y abriendo la palabra, a ver si alguien quiere preguntar algo. Me gustaría que si querés contarnos algo acerca de la repercusión de esta semana, de las funciones que tuvimos con los... Perdón, esto nomás, me sí, quedé con esto que lo iba a conectar y después hago dale, 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 disgrego dale. y se me olvida, se me va. La noción de cultura, Otilia interpela eso, ¿no? Interpela al teatro. Si tiene algo de singular, creo yo, Otilia, aparte de la actuación, tiene que ver con esto de interpelar al espectador, ¿no? Venís al teatro, ¿a qué? ¿Por qué venimos al teatro? ¿Por qué venís al teatro y por qué hago teatro? Esas dos nociones interpela Otilia, que tienen que ver con la cultura y una cultura que calma conciencias o que se convierte. Contra eso va Otilia, por eso dice yo vine a matar. La voz le dice el espectador no está en condiciones de destruir todo y ella le dice forros, yo vine a matar. Porque cree Otilia, como los poetas malditos, que la palabra crea sustancia y que la palabra realmente puede transformar las cosas. Entonces, contra esa cultura que busca calmar conciencias,
que puede calmar la conciencia de la derecha, del centro y de la izquierda, de cualquiera, interpela a Otilia y les dice, no, déjense de joder, esto no es un confesionario de una iglesia donde confesás tus pecados y te vas y listo, seguís siendo la misma mala persona de siempre, ¿no? Bueno, ahí está, esa referencia está muy bien, ahí se inscribe esa frase en el muro del fondo, ¿no? Bueno, eso quería conectar con esta idea de la pelea y la resistencia también que se da desde raíces desde hace mucho tiempo, desde Antígona, la voz otra, planteando el tráfico de niños y niñas, la pasión del piquetero. Digo, siempre el grupo planteó la cuestión de la violencia y cómo la violencia va, si yo hago una revisión desde que nace el grupo hasta hoy, cómo la violencia va mutando, no se va nunca, cambia, se transforma, aparece de diferentes maneras, pero existe siempre. La violencia política, institucional, la podemos llamar económica o lo que sea, ¿no? Quería, bueno, conectar con eso en relación a Otilia y a Vicente y a mi vieja como fundadora del grupo. Ahora, en breve, vamos a reponer algunas de las preguntas que aparecen en el chat, pero me gustaría hacer dos preguntitas más antes de darles la palabra. En relación a esto, esta semana estuvimos teniendo funciones con los últimos años de escuela media, de escuela secundaria, de quinto y sexto, con algunas secundarias de Montecaseros, con debates posteriores. Y me gustaría que nos digas algo acerca de eso, si querés contar algo de la repercusión que tuvo, un poco pensando en esto también, ¿no? En el lugar de la violencia y la posibilidad de intercambiar acerca de eso, que es un lado oscuro, digamos, de lo humano, con estas edades de la adolescencia, en donde eso se pone en juego de una manera muy clara. Otilia tiene un lenguaje violento, verbal, que nosotros comunicamos a la hora de invitar a las escuelas, comunicamos que eso era lo que tenía la obra. Y bueno, y es un desafío para los docentes y las docentes, obviamente, llevar eh, al aula estas cuestiones y también me parece que sacarlas del aula y tratarlas en el teatro permite eso, tratarlas de otra manera. Entonces, ¿querés contarnos algo acerca de lo que estuvimos comentando, de esta experiencia? Sí, bueno, es clave plantear cómo piensa integralmente el Teatro Nacional Cervantes este proyecto, porque ahí tenemos que decir las charlas el abordaje que hiciste vos, Aimé, junto con Ángelo, y las charlas de Hugo y Noemí a los docentes permitieron y permiten que esos alumnos y alumnas que fueron a ver la obra vuelvan al aula y hagan un abordaje en el aula con herramientas pedagógicas o nociones que por ahí no pueden no tenerlas tan claras algunos docentes, que son claves a la hora de el post-función, ¿no? Yendo al después de la función con los alumnos, yo estuve en la función de la mañana y a mí me pareció maravilloso que alumnos y alumnas planteen el tema de salud mental, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaban de Otilia o hablaban de este hijo que en un momento se le mezcla todo, o que hablen de sus cuerpos, sus sexualidades, que remitan a la gráfica de la obra, que tiene que ver con esta cala invertida, que a ellos y a ellas remitía al órgano sexual, a la vagina, que hablen de la vulva, del goce. Imagínate abordar eso desde después de una función y que lo pongan en palabra en un espacio público, en el contexto del teatro, para mí eso es un avance importantísimo, ¿no? Porque además lo plantearon las alumnas. Y qué bueno que se pueda hablar de eso, que se pueda hablar del goce. En un momento una alumna planteó, Otilia no amó nunca a nadie, que fue brutal, yo no lo había pensado nunca desde ese lugar. Una pregunta simple y poderosísima, ¿no? Bueno, eso tengo como para comentar de la recepción de las escuelas. Sí, Ah, perdón, y me consta que
con la charla que dieron y el abordaje que hiciste vos, porque ahí tiene que ver también con el laburo tuyo, Aimee y de Ángelo, de ir preguntándoles, sugiriendo, invitándolos a animarse y a decir lo que piensan. En el aula hoy están trabajando estos temas, la violencia, los cuerpos, las sexualidades, el goce, están trabajándolo ahora, ¿no? En estos días, porque seguimos en contacto acá con los docentes. Y también quizás esto, que en tu rol de padre de adolescentes, un poco qué es lo que observás vos de este vínculo entre adolescencia y violencia, más allá de Otilia, digamos, cómo... Sí, a ver, o qué rol tiene el arte también, ¿no? Para pensar esa... sí, porque en Otilia están las tres generaciones, ¿no? La idea era esa cuando yo me siento a armar los criterios estéticos para presentar al proyecto del Cervantes, la carpeta. El texto original lo modifiqué bastante y lo que hago es sacar a la superficie cuestiones que estaban latentes en el texto. Por ejemplo, el hijo, y decido, el hijo va a interpretar acá a Otilia y la voz va a ser la hija. Y ahí yo tengo las tres generaciones, la de Otilia, la del hijo con 40 y pico de años y las generaciones que están viniendo. Y ahí hay una línea argumental y una narración que nos permite conectar generacionalmente a estas tres generaciones, ¿no? Sobre todo creo que en todo el recorrido, pero en la escena final, en donde la hija tiene un lugar importantísimo a la hora de pensar el presente y el futuro. Eh, y también tiene una posición muy fuerte en relación a la pregunta que decís, Aimee, que es la violencia, ¿no? Pero no quiero contar el final porque, bueno, o lo cuento. No, no lo conté. Yo diría que no, que Claro. nos quedemos ahí. Me voy a guardar la pregunta, la última para el final, para darle la palabra a Michelle, que está preguntando acerca de tus influencias o tus máximos exponentes, directores, artistas, escritores en tu obra. Ya nombraste a Vicente A los Citolema poetas. y nombraste Ujú. también a los poetas malditos. ¿Querés profundizar un poco en eso? Sí, bueno, pero son los poetas malditos, sobre todo Arthur Rimbaud, el poeta francés, Lautréamont, uruguayo que de muy chiquitito, joven, se va a Francia, los cantos de Maldoror, Baudelaire con las flores del mal, porque en la poesía de los poetas malditos yo todavía leo y encuentro una fuerza, una potencia que no la encontré después en otro movimiento poético, digo. Eh, Después en el cine, sí, las influencias vienen desde el cine, la música, a mí me gusta componer. eh, Dramaturgo, George Tabori, por ejemplo, quien escribe Mein Kampf, Farsa, esa obra de teatro y variaciones Goldberg. Bueno, me fascina esa escritura, esa dramaturgia desde el humor. Eh, Me gusta muchísimo, y ahí estoy hablando de el panorama actual. Sergio Blanco es un dramaturgo uruguayo, franco-uruguayo de Francia, digamos, vive en Francia. Ahí encuentro también una palabra poderosa, eh, influencias después ahí en la dramaturgia, la música me gusta todo, no voy a nombrar uno, pero me gusta todo. Y esos serían, en el cine Stanley Kubrick, eh, Lucrecia Martel, voy por ahí. Y para nombrar también a gente que tenemos muy cerca y que tuviste muy cerca en estas últimas semanas, me gustaría nombrar y también la cuestión de la coproducción con el Teatro Nacional Cervantes como una oportunidad para reanudar un vínculo que ya existe y un encuentro que ya ustedes vienen teniendo en lo creativo, en lo amistoso y en lo laboral con Marcel Zombos, ¿se pronuncia así el Sí, apellido? sí, sí, creo Y que con, sí. Pues, claro, y con Natalia Schechter,
también te la hacen difícil con los apellidos, que son cineasta y investigadora, teatrista de Santa Ana, muy cerca de la capital correntina. Me parece que fue muy, bueno, a mí por lo menos me resultó muy interesante esto, descubrir estas afinidades electivas y esta familia creativa más allá de la ciudad de Montecaseros que hay en Corrientes. Y bueno, quizás podemos hablar también un poco de esas complicidades y de esos trabajos. Acá puntualmente ellos vinieron a registrar Otilia Buenaventura y el taller de formación docente, pero también ustedes ya han tenido otras colaboraciones. Sí, que nombraste al inicio Pueblo que fue, una serie de ficción, la realizamos en 2014. La realizamos en una semana o 2 semanas, no me acuerdo ahora, en Corrientes, que fue en el hospicio de Corrientes y en la cárcel de Corrientes se filmaron escenas, y después acá en Montecaseros, en el Seibo y en otras locaciones, el río, una casa. Él hizo la dirección de esa serie, que fue un proyecto hermoso, bellísimo. Eh, Nos conocimos ahí, nos conocíamos de antes con Marcel de Chaco Resistencia, que los dos vivíamos ahí en Chaco, en Resistencia, y pegamos onda. Después filmamos en 2014, yo escribo junto con Mauro Santamaría, que es un dramaturgo y guionista correntino también, muy importante y reconocido. También fue uno de los directores de Raíces en sus inicios, y amigo de mi vieja y amigo mío también. Y bueno, filmamos y no nos veíamos desde hace, no sé, la proyección de Pueblo que fue habrá sido en 2015, la verdad no me acuerdo, 2016, y nos volvimos a encontrar ahora para que registre la obra y toda la predisposición. Yo creo que el laburo que va a hacer Marcel con lo que pudimos registrar, porque fueron 2 funciones, y en una un ensayo, y la otra función, en una él se sube a escena con la cámara y toma a los actores desde acá, primeros planos, se mueve con los actores. Yo creo que bueno, va a ser un laburo muy interesante a la hora de pensar esto del teatro filmado, ¿no? Porque lo conozco y porque además vi, y la segunda función con público ya fue la cámara, el plano general y los dos diagonales tomando desde afuera, ¿no? Sí, Con Natalia, no, sí, no, me olvidé de no, nombrar antes, en relación a tus otros pasos por el Teatro Cervantes, en 2020 o 2021, Margarita en la Oscuridad, que también fue durante la pandemia, hubo un concurso a nivel nacional de dramaturgia y se eligieron obras que después fueron filmadas, y para esa ocasión es un texto de Susana Bernardi que vos sí. dirigiste. Y bueno, ahí fue también una experiencia de teatro filmado, eh, que el Cervantes estaba iniciando, y bueno, en esta ocasión ya estamos hablando de otra cosa, me parece, de otra experimentación. Tal cual, porque además las condiciones ahí, la pandemia estaba heavy, las restricciones. La actriz vino de Corrientes, Karen de Micheli, una actriz maravillosa de la región también. Eh, y acá me acuerdo que la restricción era, llegaban y había que estar 5 días afuera de la ciudad. Entonces yo tuve que ensayar en un campito que se alquiló ahí, en un lugar así muy precario. Ensayamos 5 días, pudieron entrar, fuimos al teatro, seguimos ensayando y tuvimos un día para filmar. Fue una experiencia hermosa, hermosa, pero con todo ese vértigo que te genera, y pandemia de por medio, con la neurosis que teníamos todo con la pandemia, más, menos. eh, pero bueno, fue una experiencia muy linda. Sí, un texto de mi vieja, de Susana Bernardi, y la dirección la realizo yo. Sí. Que se puede ver en el canal de Cervantes En el Online. canal del Cervantes, sí. Y para Una hablar un poco, dificultad tuvimos ahí, digo por si la ven, sí, una dificultad que quienes registraban el sonido, el audio de esa, hubo una falla ahí, un problema, y tuvimos que eh, pegar todo el audio. La actriz tuvo que volver a mandar el audio y ahí perdió cierta frescura y organicidad la actuación, porque se perdió el audio original.
Eso lo había hecho con un equipo de acá de Casero. Por eso dijimos en esta no, vamos. Y ahí aparece Marcel para registrar este trabajo, ¿no? Otilia. Sí, se disfruta mucho igualmente, a pesar de esto que contás. Me parece que es eso, que da un panorama también de todo lo que estás mencionando acerca de la poética y de los temas que ustedes vienen trabajando. Quería mostrar, porque estabas por mencionar a Natalia, Sí, a mí este blog me permitió conocer más acerca de la actividad artística, no solo de las artes escénicas, sino también de otras artes de la región, y entiendo además que está estrenando página. sí. Bueno, Natalia, una de las pocas, no voy a decir la única porque no conozco todo, pero que está haciendo una investigación del teatro en la región profunda, con un compromiso, con la curiosidad que caracteriza a todas las personas que son sensibles, inteligentes, maravilloso y necesario para la región, muy necesario. eh, Ir registrando, hacernos cargo de nuestra historia teatral, no esperar que vengan desde otros lugares, porque también así como planteamos muchas veces que hay una mirada peyorativa hacia nuestros territorios, desde los grandes centros de producción, también tenemos que hacernos cargo, bueno, pongámonos a hacer lo que hace falta con lo que tengamos. Y Natalia está haciendo un laburo muy importante en ese sentido. Yo ya hace varios años ya nos conocemos y eso ya vio Los Reídos, hizo una crítica muy interesante. Y comento esto porque en Otilia plantea, interpela a la crítica, pero a la crítica que dice con el dedito en el mentón, te miro así de costelate y te digo no sé qué cosa. Lo hablábamos con Natalia y yo explicaba, tiene que ver con una crítica cuando no conoce el territorio. Digo, ¿cómo puedo hablar de una idiosincrasia que no conozco? Y ese es el problema que muchas veces tenemos las provincias. Vamos a lugares, a fiestas nacionales, qué sé yo, y nos evalúan con los parámetros y poéticas de otros centros de producción y ciudades o metrópolis que tienen otros cuerpos, que buscan otras verdades, que son válidas para esos territorios. Pero si no conoces el territorio, y está bravo cuando bajan el juicio con el parámetro con otro libro, digo. Yo leí otro libro, podría decir, ¿se entiende, no? Cuando evaluamos al arte desde una sola verdad, ¿no? Y es el canon generalmente y todo esto. Por eso yo celebré muchísimo cuando entramos con este proyecto, porque yo dije, la pucha, entró Otilia Buenaventura, un texto que escribo yo, un dramaturgo correntino de Monte Casero, una alegría inmensa tenía. Quienes leyeron los textos, dije, qué belleza, ¿no? Que no me digan, Luigi, sos correntino, hace algo telúrico. ¿Se entiende? Que muchas veces quedamos atrapados ahí en nuestras idiosincrasias. Y Natalia ve, porque estuvimos charlando, digo, y nos conocemos hace mucho, ve desde este lugar también, ella está haciendo una recopilación de la historia del teatro correntino y de la región, que es vital para todos y para todas. Y esto que decís acerca de un poco de la mirada y de lo telúrico y de lo folclórico que se espera de ciertas poéticas regionales, no solamente tiene que ver con, me parece, con las selecciones que se hacen desde Buenos Aires, sino también muchas veces con la mirada que se quiere dar Sí, de la poética regional. Entonces, me parece que ahí hay algo para desarmar que es sí. enorme, porque no es solamente, La, digamos, desde afuera que se posa esa mirada, sino que también hay a veces una idea de mostrar para el afuera determinados temas o determinadas... eh, Olvídate que tiene que ver con la idea esta que es buenísima, pero cuando la leíste mal, fuimos. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Está bien el concepto, pero si la lees desde el lugar telúrico, pintar la aldea es, tengo que hacer de gaucho, y lo hicimos con Los Reídos, pero no tiene nada que ver con una cuestión, una mirada telúrica, es súper
Bueno, es otra cosa, los reídos. No hay problema en hacer de gaucho y decir somos gauchos y sacamos el cuchillo y nos comemos las heces y todo eso. Pero también podemos darle una vuelta de rosca, ¿no? Y no salir a buscar poéticas de afuera. Nos toca a nosotros también eso. Nos toca a nosotros no salir, ir a ver el teatro, a ver qué está de moda o qué se premia en Buenos Aires y lo hago más o menos acá como puedo, a lo chabacano. No, yo ahí, eso me molesta muchísimo cuando veo eso en nuestra región. Dejémonos de hinchar, tenemos cosas maravillosas en nuestro territorio y bueno, depende de nuestras potencias y también debilidades, hacer algo interesante con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Porque si no, seguimos mirando hacia afuera y hacemos esto que vos decís, Jaime, bueno, nos miran como si fuésemos tal y le damos eso. Nos piden esto y les damos esto. No, ahí bueno, creo que hay que tener más personalidad, más carácter y plantarse, porque si no, no sos un creador. Estás tratando de gustar. Y gustar puede durar un ratito y te puede ir bien un ratito. Bien, vamos a reponer una pregunta que hizo Alejandro Barbosa para ir cerrando. Em, ¿Cómo fueron atravesando el proceso las distintas generaciones que también tiene ese equipo creativo? Susana y la misma Paloma, ¿qué aportes hicieron? Bueno, Raíces nace en el 84, empieza como un grupo vocacional donde buscaban a directores de otros lugares, porque no, imagínense, no había, en Montecasero no había teatro, eh, y cada director, o director digo porque venían todos directores hombres, traía su librito, su poética, digamos, y el grupo iba haciendo teatro así. En un momento aparece Mauro, creo que ahí inicia una palabra que tiene que ver más con el lugar, con la región y tiene que ver con este trabajo de Antígona, la voz otra. Yo creo que eso marca algo, hablando del tráfico de niños y niñas. Y cuando viajan a Cuba, ahí y aparece el entrenamiento del que hablábamos antes, ahí mi vieja toma la posta y dice, yo quiero hacer una búsqueda por una lengua teatral. En ese momento también, unos años después, año 97, ingresamos, yo ingreso, el chino ya estaba, y somos como los cuerpos que van por esa experiencia, ¿no? Habitando la experiencia y la búsqueda de mi vieja, que cuando encuentra la palabra de Vicente Citolema, el texto, los textos, eh, aparece algo muy interesante que lo vivimos en la región con obras como Una carretilla de música, Gurka y La pasión del piquetero. Yo lo veo en estos términos para no extender mucho. Con una continuidad es lo que venimos haciendo, digo desde hoy, profundizando con las singularidades que tenemos, con el espíritu de esta época, ¿no? Seguimos profundizando eso. Una búsqueda por una lengua teatral, por cuerpos donde sintamos que estamos corriendo un riesgo creativo, que de eso se trata el teatro para nosotros. Eh, y no sé qué más era la pregunta. No, él preguntó qué aportes hicieron en Otilia, especialmente Susana y Paloma. Ah, me fui por las ramas. Este, Paloma le da una frescura y un contrapunto, como yo decía antes, por la intensidad en la que juega el personaje del chino, Otilia, aparece el personaje, la voz y el cuerpo de Paloma y su energía, que juega como un contrapunto muy interesante para armonizar eso, ¿no? Que no sea una explosión constante, porque el texto de alguna forma reclama eso, ¿no? Entonces va interviniendo y juega como un puente con el espectador, Paloma, ¿no? Da eso, da la frescura, la energía que tiene una persona joven, el entusiasmo, nos permite todo eso. Porque cuando trabajamos en el teatro estamos hablando de energías que desde que ingresaron al teatro, desde el saludo, la mirada, el hola, el mate que se ceba, ya estamos construyendo la obra. No empieza la obra a construirse cuando
se sube al escenario, ¿no? Entonces, y ahí todo el equipo fue maravilloso en ese sentido, aportando, digo, desde cada uno desde nuestros lugares. Y mi vieja, consultora, alma mater, fue una vez nomás a un ensayo. Eh, pero yo iba todo el tiempo a quemarle la cabeza con mis inquietudes, angustia, y eso es un laburo eh, no digo de codirección, pero bueno, hay una asistencia ahí muy fuerte, ¿no? Una contención muy fuerte y una mirada en la que yo confío plenamente, porque además nos conoce a todos, en lo bueno, en lo más o menos y en lo malo. Entonces, bueno, esos fueron los aportes, sí. Aparte de todo lo que nos dio, ¿no? Que ya lo conté. Bien, me gustaría para cerrar, no sé si hay más preguntas en el chat, aparentemente no. Ahí compartí el álbum que hicieron con Valentín 7, por si quieren, ahora que nos despedimos, ponérselo a escuchar. Y quería preguntarte cómo te gustaría que fuese una política de teatro público federal en nuestro país. Eh, Así como no va a sonar condescendiente, pero no lo es de verdad. La experiencia con el proyecto del Cervantes, oh, qué genial. Es genial laburar así, dignificar a cada laburante del teatro, eh, disponer del tiempo, disponer de soñar una puesta en escena, una escenografía y que se materialice, allana el camino de una manera increíble. Si eso fuese desde donde hacemos teatro, la norma, estaríamos haciendo un teatro mucho más poderoso. Pero esto creo, no lo digo solo por nosotros, digo por todos, creo. Dignificar el trabajo tiene que ver, es clave eso, y es muy difícil hacerlo. Digo, vivir por las funciones que uno hace, es muy difícil, es imposible hoy. Eh, Creo que revisar algunos conceptos de federalismo son necesarios en todos los sentidos. Nos toca a nosotros volver a replantearnos qué es el federalismo, qué es ser un provinciano. A mí me gusta eso, decir soy un provinciano en el mejor de los sentidos, en el sentido más profundo. No tratar de parecerme lo que no soy, que por ahí eso se ve un poco, que tiene que ver con agradar. Si voy a agradar, vas a agradar porque uno trata de ser lo más genuino posible, pero sí tenemos que revisar el concepto de federalismo, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, esas miradas o condescendientes o peyorativas, y que nosotros las compramos muchas veces y jugamos ese papel de pueblerinos en el peor de los sentidos. Y sí, me parece que hace falta un coraje, un poquito más de coraje creador de parte nuestra, y que nos subestimen menos de parte de los grandes centros de producción y en donde están moviendo los poderes, las políticas culturales para todo el país, ¿no? Puede ser el INT, puede ser el Teatro Nacional Cervantes, puede ser todo lo que implique la cultura, ¿no? Muchas gracias. Resumo en esto, si yo puedo comprarme libros, los libros están una locura de caro hoy, laburando de lo que me apasiona, bueno, sería muy digno de mi parte. Y mirá qué poquito que pido, poder comprarme libros cada 2 meses, 2, 3 libros. Si yo pudiese hacer eso, para mí eso es dignificar al laburante, porque yo sigo enriqueciendo mi mundo interno, mis universos personales, y hago lo que quiero, ¿no? Hago lo que me gusta, que es teatro. Pero estamos lejos de eso todavía. Muchas gracias, Vichy. Dale, gracias Jaime, gracias Ángelo y a los participantes, a todos.